La Butaca de Groucho. Bienvenidos a La Butaca de Groucho, vuestro podcast de cine y mucho más. Bienvenidos a este nuevo episodio de La Butaca de Groucho, que hará el número 17 de la cuarta temporada. Hoy tenemos muchas cosas que celebrar, ya que en España es la fiesta del cine, en todos los cines de la piel de toro de nuestro país, y tenemos las entradas a un precio más que razonable para no poner ninguna excusa y poder ver las películas que deseemos ver, entre otras la que os traigo hoy en los estrenos de Groucho, que es más que recomendable. Y como sorpresa, en el programa de hoy, que lo pondré al final del episodio de hoy, os traigo una crítica de teatro. Ya sabéis que en la Butaca de Groucho aceptamos barco y aceptamos de todo. Y he tenido la oportunidad no hace mucho de ir al teatro y disfrutar de una representación de muy alto nivel que espero que os guste y que podáis verla en vuestra ciudad. Os dejaré en la descripción el enlace de las diferentes representaciones de esta obra, de un clásico como es El Lazarillo de Tormes. Espero que disfrutéis del episodio de hoy y que me dejéis los comentarios en la plataforma que más os guste. Un abrazo y vamos a por ello. Los estrenos de Groucho. Hoy en los estrenos de Groucho os traigo una película que ha sido aclamada por la crítica y que ha tenido un bagaje de espectadores muy elevado, de los más elevados del año. La película no es otra que 20.000 especies de abejas. Es una película de más de 2 horas que se pasan volando, Se pasan volando. Realmente no te das cuenta que vas a estar 2 horas disfrutando en una sala de cine. La dirección corre a cargo de Estíbaliz Urresola, Solaguren, y el guión también. La interpretación, cabe destacar a Sofía Otero, que es la protagonista, la niña protagonista, a Patricia López Arnaiz, que muchos de vosotros la conoceréis por la película Anne, que pasó también por aquí en la Butaca de Groucho hace ya un par de añitos, Anne Gavarain y Itziar Lazcano, entre otros. Esta película, 20.000 especies de abejas, se ha llevado en 2003 en el Festival de Berlín el Oso de Plata, la mejor interpretación protagonista por la actriz Sofía Otero, que recordemos tiene 9 años, y la Biznaga de Oro y mejor actriz de reparto para Patricia López Arnaiz, como comentaba antes. A nivel de premios, pues en los Goya veremos lo que pasa, pero huele a candidata excelsa en los próximos Goya. Y ahora voy a pasar a comentar lo que para mí ha supuesto esta historia de la directora Estíbaliz Urresola Solaguren, que es 20.000 especies de abejas. En casi todas las críticas que he podido leer hablan sobre la identidad de género y todo esto, ¿no?, de la niña protagonista, que lo hace espectacularmente bien, y recalco, teniendo solo 9 años, hace un papel excepcional, de las mejores interpretaciones que he visto este año, yo creo, y sobre todo entendiendo que es una niña, es una niña. Cómo mira la cámara, cómo transmite con la mirada, lo que dice con cada movimiento que hace, es espectacular. Es que me faltan las palabras, me quedo sin palabras para describir la interpretación de esta gran pequeña actriz, que es Sofía Otero, acompañada de manera magistral por la gran Patricia López Arnaiz. Como digo, 20.000 especies de abejas ahonda en el problema social que para algunos supone la identidad de género, en este caso el papel interpretado por Sofía, que es un niño que se siente niña. Aitor, en concreto, creo que se llama el protagonista, y ella quiere que le llamen Lucía. Es un tema que yo ya he visto en más películas, hace tiempo en la Seminci, en una película, creo que era argentina, que se llamaba Hermafrodita, hace ya muchos años, también trataban este tema. Y bueno, la verdad es que a mí me parece, como digo, una apuesta valiente por parte de la directora Estíbaliz Urresola, porque una vez más el cine español se encamina a enseñarnos cosas
que no vemos o no quieren que veamos. Y para mí es la magia del cine, ¿no? Es una ventana de aire fresco, todas estas historias intimistas y tratadas con mucha delicadeza por parte de las nuevas generaciones de directores o directoras que están surgiendo, que se están comprometiendo a hablar de sentimientos, de problemas sociales, de problemas médicos sociales, llámalo como quieras, y a mostrar un abanico grande de problemáticas que los grandes medios jamás van a hablar porque no les interesa. Dicho lo cual, a mí me gustaría resaltar que está muy bien que en 20.000 especies de abejas se hable sobre la identidad de género, pero a mí me vienen a la memoria, pues en la época de los años 80, pues los que se reían en el colegio del cojito, de la gordita, del gafotas, pues es lo mismo, ¿no? No es una identidad de género, es la mofa por lo diferente, ¿no? Aquí yo creo que esta película es un homenaje a lo diferente, a la identidad de cada uno, al respeto y aceptar cómo es cada uno, tanto seas niño y te sientas niña, como si eres cojito o eres gordita, o en aquella época de los 80 tenías gafas, y como también me apetece y quiero resaltar el papel de las madres, ¿no? En esta historia la propia Patricia López Arnaiz hace un papel excepcional, excelso como digo yo, porque encarna perfectamente el sentimiento de una madre que sabe a ciencia cierta que su hijo tiene esa sensibilidad especial y no intenta ocultarla, sino que lo sabe, lo acepta, le cuesta aceptarlo, pero le da todo el cariño, ¿no? O sea, es la interpretación perfecta de una madre, del papel de una madre, ¿no? Que todos hemos tenido. Y que a pesar de que seas diferente, o seas gordito, o gordita, o cojito, o tengas más dioptrías que el copón, a pesar de que en tu colegio se rían de ti, pues tu madre te apoya, te cuida y te ensalza, ¿no? Y ese papel a mí es el que me ha llegado porque es perfecto. Es digamos, si dijéramos cómo tiene que ser una madre, así. El papel que hace Patricia López Arnaiz es el de la madre entregada, sabiendo lo que tiene que hacer con cada hijo, a pesar de que reciba las críticas de su entorno, de sus propios hijos, que dicen que está muy consentido en el papel del niño, que hay que hacer las cosas de otra manera. La propia sociedad, porque esta película está rodada en un pueblo, como no aceptan, lo ven como rarito, ¿no? Es una crítica, yo creo que también esta película, 20.000 especies de abejas, es una crítica a la no aceptación del hecho diferencial de la gente, ¿no? Que cada uno tenemos una manera de ser y no tenemos que comportarnos todos de la misma manera, ni todos sentimos de la misma forma. Es así de claro, o así por lo menos yo creo que lo quiere plasmar Estíbaliz Urresola en esta película, ya que en este caso el niño se siente como una niña, pero como he dicho antes, la madre lo acepta, el padre no, el papel del padre no acepta lo que está viendo, como en muchas familias pasa cuando una niña está gordita y el padre no lo acepta, o la madre, o uno de los dos, o el niño pues eso, tiene una enfermedad, o está cojito y va cojo, joder, pues el chaval no va a poder jugar al tenis porque está cojito. Y en esta película la verdad es que es una canción de amor al papel de la madre para proteger y ensalzar a sus hijos, sean como sean, y que quieran ser como ellos mismos decidan en su momento ser. Es un canto a la libertad sexual, de género y en general. Un canto a la libertad de elección de cada una de las personas a ser como quieras ser. Y una película preciosa, muy bonita, muy fácil de ver. Tiene sus puntos duros, cada uno que saque sus propias conclusiones, pero una película muy recomendable y está bien hecha. No es un peliculón, pero a nivel técnico, pero tiene una interpretación, o dos interpretaciones mejor dicho, muy excelsas, como son la de Sofía Otero y Patricia López Arnaiz. Llegados a este punto os preguntaréis en qué plataformas podréis ver esta película. Pues a día de hoy en ninguna. Solo la podéis ver en las salas
Y aprovecho para recordaros que, por lo menos en España, esta semana hasta el jueves es la fiesta del cine y que las entradas por lo general rondarán los 3,5 euros, 4, por lo menos en mi ciudad, y creo que es en todas igual, ya que está subvencionado, entre comillas, el acceso al cine hasta el jueves en Nuestra piel de toro España. Por otro lado, me aventuro a decir que esta película la podréis ver más adelante en Radio Televisión a la Carta, porque está producida por Radio Televisión Española. Seguro que también la vais a poder ver en Movistar, porque también es productora de la película, y posiblemente también en la televisión vasca, en la ETV. Espero que os guste esta lección que he hecho hoy en los estrenos de Groucho y que me dejéis vuestros comentarios en la plataforma que mejor os venga. Aprovecho para recordaros que mientras estáis escuchando el audio o viendo el vídeo, le podéis dar a like, me gusta y compartirlo con vuestros seres queridos o las personas que consideréis que les puede hacer un poquito más feliz escuchar La Butaca de Groucho, ya que toda la difusión que le demos a La Butaca de Groucho hará que este podcast siga creciendo y siga existiendo. Tal y como os he dicho en la intro, hoy os traigo otra obra de teatro. Otra gran obra de teatro. Si no me falla la memoria, es la primera obra de teatro de la que os voy a hablar en La Butaca de Groucho esta temporada. Y es que creo que no hay mejor homenaje al teatro que no sea hablaros de un clásico como es El Lazarillo de Tormes, interpretado por Rafael Álvarez. Para los que no lo sepáis, Rafael Álvarez es una de las, para mí, de las personas más brillantes que ha pisado un escenario jamás. Para muchos de vosotros le conoceréis más por El Brujo, Rafael Álvarez el Brujo, que lleva en los escenarios toda una vida y que esta vez nos regala una versión del Lazarillo de Tormes escrita por el difunto y también grandioso actor Fernando Fernán Gómez. La verdad es que es muy complicado expresar lo que para mí ha sido ver esta versión del Lazarillo de Tormes. Por supuesto que el libro lo hemos leído en más de una ocasión. Por resumir un poco, todos sabemos que en esta España nuestra, idiosincrasia de lo que es el Lazarillo de Tormes está pegado en nuestras venas, queramos o no, ¿no? Ahí es la picaresca, el intentar engañar al Estado para no pagar impuestos, que nos engañen los políticos para llevarse el dinero, etcétera. En casi todas las sociedades occidentales esto pasa, pero en España lo tenemos como muy, muy normalizado, por desgracia. Y es así, y lo divertido de esto es que, como digo, este texto es un clásico de la literatura española, o sea que ya que lo llevamos, como diría el gran Pérez Reverte, tatuado en la sangre ibérica desde hace siglos. Y también lo dice el propio Rafael Álvarez el Brujo en la adaptación del Lazarillo de Tormes. No os voy a contar de qué va la historia porque muchos de vosotros ya lo sabréis, simplemente os voy a describir lo que para mí fue o ha sido la interpretación de Rafael Álvarez el Brujo en el escenario. Una obra que es un monólogo, él está solo, con una puesta en escena muy austera, con muy poca luz, algún que otro juego de luces, con la ayuda de su equipo técnico, pero la sola presencia de Rafael Álvarez el Brujo en el escenario ya llena absolutamente cada rincón del teatro donde se ha representado esta obra. Como muchos de vosotros sabréis, y si sois seguidores asiduos de La Butaca de Groucho, recordaréis muy bien una de las razones por las que hago este podcast de cine, teatro y mucho más, como suelo decir, es porque para mí obras como la del Lazarillo de Tormes interpretadas por el Brujo son un golpe en la cara, un bofetón de realidad que te permite volver a colocarte en tu propia realidad, ¿no? Y ver cómo la vida se compone de cosas muy sencillas, pero que a la vez es complicado a veces mantener, ¿no? Y una de esas cosas es la honestidad, ¿no? Habla el Brujo, aparte de expresar todo lo que expresa el texto de Fernando Fernán Gómez, hacía como gracietas, muy graciosas, pero muy ácidas, a la situación política española, ¿no? Y bueno, pues te ríes, por ejemplo, de lo de Café en Plaza Mayor, que pasó hace unos años con las Olimpiadas, que Madrid era favorita, ¿no? Si recordáis.
Y claro, hace una broma de esto, pero claro, al final yo con ese sketch que hizo en el momento, pues me di cuenta que como país en aquel momento hicimos el ridículo. Y con muchas más cosas, ¿no? Entonces, España es un gran país, pero tenemos muchos puntos de mejora. Y queda muy plasmado en este texto de Fernando Fernán Gómez, que juega perfectamente con la ironía, con la melancolía del tiempo pasado. No es que el tiempo pasado sea mejor, sino probablemente en el tiempo pasado las responsabilidades eran menores y pensamos que éramos más felices, ¿no? O que podíamos llegar a ser más felices que ahora, ¿no? Habla de la frustración, juega mucho el brujo con el tema de la frustración y con los sueños, ¿no? Que no perdamos, no dejemos de soñar. Eso es muy, muy, muy importante. Ya le digo, son 2 horas y no te aburres, no se te hace largo, ni mucho menos el espectáculo. Y te hace, por lo menos a mí, me ha hecho reflexionar sobre hacia dónde vamos como sociedad y luego cada uno personalmente que saque sus propias conclusiones, ¿no? Y ha sido muy, muy mágico poder ver esta representación. Yo esta sensación la he tenido muy pocas veces. He tenido la oportunidad de ver a Héctor Alterio en el escenario, a Carmelo Gómez hace poco, a Pepe Sacristán, y la verdad es que esta sensación tan potente de plasmar una idea con 4 frases, aunque sea trabajando en la ironía, pero dejándote el pozo de lo importante que es ser honesto y tirar para adelante y ante las adversidades seguir luchando por lo que uno cree, que es lo que al final intenta, yo creo, también transmitirnos el brujo en esta obra, aparte de todo lo que conlleva el texto. Esa sensación de potencia, de llenarlo todo y de enamorarte, ¿no? De decir, estoy viendo algo muy grande en 2 horas. Yo solo la he tenido con Pepe Sacristán, si recordáis, hace ya en el 2019, esperad que reviso, en concreto en el episodio de la primera temporada, creo que fue, un segundito, que os lo digo ahora mismo, eso es, el 18 de noviembre de 2019 en concreto, hablé aquí sobre Pepe Sacristán y la obra de teatro Señora de Rojo sobre fondo gris, que todavía se sigue representando en Madrid. Yo la vi en el 2019 y, como digo, me fui con la misma sensación, ¿no? Es decir, he visto una obra maestra interpretada por un grande. Y me quedo con eso, con la soltura que tiene sobre el escenario, la capacidad de enganchar con el público a pesar de que el texto, pues hombre, tiene sus cosas, ¿no? Pero engancha muy bien en lo buscavidas que es el Lazarillo con lo buscavidas que son ahora los políticos, ¿no? Hace mucha crítica política, de todo color, ¿eh? No es que sea de rojos o verdes, de todos. De rojos o azules, no, o verdes, da igual. Les da a todos y ves cómo a lo largo de la historia pues hemos evolucionado muy poco en ese sentido. Pero no deja de ser interesante y muy recomendable ver esta obra, que os voy a dejar en la descripción donde la podéis ver. Os voy a dejar el enlace de la página del Brujo para que veáis la cantidad de representaciones que va a realizar, no solo de este texto El Lazarillo de Tormes, sino de muchos otros a lo largo y ancho de esta Nuestra piel de toro España, y ahí podéis ver si os pilla cerca o no para ver a otro grande de la escena española y un gran clásico. Y como dijo él al finalizar la obra, no hay que olvidar a los clásicos, ya sean los clásicos españoles o Shakespeare, por ejemplo, porque según comentó él, en los clásicos empieza todo. O sea, a partir de los clásicos empieza lo demás. Y no puedo estar más de acuerdo. Fue un colofón mágico a una noche tremenda de 2 horas de duración que os digo que a mí se me pasaron volando. Os dejo el enlace en la descripción de la página del Brujo y os recomiendo sobremanera ver la representación del Lazarillo de Tormes que hace este grandísimo actor.